Le arrojé ácido sulfúrico en la cara a mi padre. Lo dejé ciego, desfigurado, irreconocible, y cuando la jueza abrió mi expediente médico durante el juicio, se quedó en silencio durante 5 minutos completos. Luego hizo algo que nunca había hecho en sus 25 años como magistrada. Me pidió perdón antes de condenarme, porque lo que vio en esos documentos era tan jodidamente perturbador que entendió por qué un niño de 15 años podría hacer algo tan bruto. ¿Alguna vez han sentido que su propio cuerpo no les pertenece? ¿Que alguien más lo controla, lo modifica, lo usa como un experimento sin pedirles permiso? Porque eso fue mi vida durante 5 años. 5 años siendo el proyecto personal de un cirujano plástico obsesionado con la perfección. 5 años despertando con vendajes en lugares que no recordaba lastimarme. 5 años siendo cortado, inyectado, moldeado como si fuera arcilla. Mi nombre es Mateo. Tengo 15 años y estoy en un centro de menores de alta seguridad. Me condenaron a 7 años por lesiones graves con alevosía. Pero necesito contar esta historia. Necesito que entiendan que puede llevar a un chico de mi edad a hacer lo que hice. Porque no nací violento. Me hicieron así. Empecemos por el principio. Mi familia era perfecta en apariencia. Papá era el doctor Sebastián Morales, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de la ciudad. Clínica privada, clientela de élite, apariciones en programas de televisión hablando sobre procedimientos estéticos. Mamá era arquitecta. Yo tengo una hermana mayor, Lucía, que ahora tiene 19. Vivíamos en una casa grande en una urbanización cerrada. Teníamos dinero, prestigio, todo lo que se supone que hace feliz a una familia. Desde fuera, éramos el sueño. Pero mamá murió cuando yo tenía 8 años. Accidente de tráfico. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra su lado del coche. Murió instantáneamente. Fue horrible, traumático. La familia se desmoronó. Lucía tenía 12 en ese momento. Ella y yo nos apoyamos mutuamente mientras papá se hundía en el trabajo. Pasaba 18 horas al día en la clínica, haciendo cirugía tras cirugía. Decía que era su forma de procesar el dolor, de no pensar en que mamá ya no estaba. Los primeros 2 años después de su muerte fueron duros pero normales. Papá estaba ausente emocionalmente, pero no abusivo. Lucía prácticamente me crió. Me ayudaba con la tarea, me preparaba la cena. Me llevaba al colegio. Ella se convirtió en mi figura materna. Pero cuando cumplí 10, algo cambió en papá. Empezó a mirarme de forma extraña, evaluativa, como miraba a sus pacientes en la clínica. Un día me hizo sentar bajo una luz brillante y empezó a tocarme la cara, analizándola desde todos los ángulos. Tienes las orejas de tu madre, dijo, demasiado prominentes. Y tu nariz tiene una pequeña desviación. El puente es asimétrico. Yo tenía 10 años. No entendía de qué hablaba. Mis orejas y mi nariz me parecían normales. Pero papá era cirujano. Él sabía de estas cosas, ¿no? Podemos corregirlo, continuó. Pequeñas mejoras. Nada invasivo. Te hará lucir mejor. Más simétrico. La simetría es belleza. Mateo es ciencia. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que solo estaba siendo raro, procesando su duelo de maneras extrañas. Pero 2 semanas después me desperté con un dolor terrible en las orejas. Tenían vendajes. Me asusté, fui corriendo al baño. Cuando me quité los vendajes, vi puntos de sutura detrás de ambas orejas. Bajé corriendo. Papá estaba tomando café, tranquilo. ¿Qué me hiciste? Grité. ¿Por qué tengo puntos? Te hice una autoplastia. Respondió con calma. Corrección de orejas. Estaban demasiado separadas. Ahora lucirán mejor. Más pegadas a la cabeza. Confía en mí. Pero yo no quería eso. No me pediste permiso. Eres un niño. Los niños no saben lo que es mejor para ellos. Yo soy tu padre y médico. Es mi responsabilidad asegurarme de que crezca sin defectos corregibles. Intenté contarle a Lucía, pero ella estaba preparándose para ir a la universidad en otra ciudad. Tenía sus propios problemas. Cuando le dije lo de las orejas, se enojó con papá. Discutieron, pero él la convenció de que era un procedimiento menor, beneficioso, que yo estaba exagerando. Es cirujano plástico, Mateo, me dijo Lucía. Sabe lo que hace, y tienes que admitir que tus orejas sí sobresalían un poco. Me sentí traicionado, pero ella se fue a la universidad 2 meses después. Me quedé solo con papá. Los procedimientos continuaron. A los 11 años me hizo una rinoplastia. Me dijo que era para corregir la desviación del tabique y mejorar mi respiración. Pero cuando sanó, mi nariz se veía completamente diferente, más delgada, más respingada. No era mi nariz, le reclamé. Me dijo que estaba siendo dramático, que la nariz nueva era objetivamente más armoniosa con mi rostro, que algún día se lo agradecería, pero yo no quería una nariz nueva, quería mi nariz, la nariz que había heredado de mamá. A los 12 me operó el mentón, dijo que lo tenía retrasado y que afectaría mi mordida eventualmente. Me hizo una mentoplastia, adelantando el mentón con un implante. A los 13 me hizo liposucción facial,
Yo era un niño delgado, no tenía grasa en la cara. Pero él insistía en que había acumulaciones asimétricas que arruinaban mi perfil. Cada procedimiento era sin mi consentimiento. Me drogaba la comida o bebida con sedantes. Me llevaba a su clínica privada en medio de la noche cuando no había personal y me operaba él solo. Luego me traía de vuelta a casa antes del amanecer. Yo despertaba con dolor, con vendajes. Sin recordar cómo había llegado al quirófano. Intenté resistirme. Intenté no comer lo que me daba, pero él era más inteligente. Encontraba maneras. Inyecciones de vitaminas que en realidad eran sedantes. Pastillas para el dolor de cabeza que me noqueaban. En el colegio nadie notaba nada. Los cambios eran graduales. Mi cara iba transformándose lentamente. Los compañeros que me conocían desde siempre notaban que me veía diferente, pero no podían precisar exactamente qué, y yo no decía nada. ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me creería que mi padre cirujano me operaba contra mi voluntad? A los 14. Las cosas escalaron. Papá decidió que necesitaba inyecciones de rellenos dérmicos para definir mejor mis pómulos. Me sujetó a la fuerza en su consultorio casero, había convertido un cuarto de la casa en mini clínica y me inyectó mientras yo gritaba y lloraba. Deja de ser dramático, decía mientras la aguja entraba en mi cara. Esto te beneficia, estoy perfeccionándote. Eres mi obra maestra, su obra maestra. Eso es lo que yo era para él, no su hijo, su proyecto, su lienzo. Intenté llamar a Lucía, pero ella estaba ocupada con la universidad, con su nueva vida. Cuando logré hablar con ella y contarle, sonó escéptica. Mateo, papá es cirujano. Sí te está haciendo procedimientos. Es porque son necesarios médicamente. No seas mal agradecido. ¿Sabes cuánta gente pagaría fortunas por tener acceso a esos tratamientos? Colgué. Me sentí completamente solo. Las sesiones con papá se volvieron más frecuentes. Me operaba cada 2 o 3 meses. Pequeños ajustes. Decía, perfeccionando, optimizando. Me comparaba con fotos de modelos masculinos. Mira su estructura facial. Así es la perfección, y tú puedes tenerla. Yo puedo dártela. No quería su idea de perfección, quería ser yo, quería tener la cara que nací teniendo, pero ya no sabía cómo era esa cara. Cuando me miraba al espejo, veía un extraño, alguien que papá había creado, no yo. Empecé a tomar fotos de mi cara cada mes, documentando los cambios. Tenía una carpeta oculta en mi móvil con cientos de fotos, cronológicamente organizadas. Podía ver la transformación, como mi rostro de niño había sido sistemáticamente alterado a los 14 y medio. Papá empezó a hablar sobre procedimientos más invasivos. Quería hacerme una cirugía de mandíbula completa. Decía que mi mandíbula no era lo suficientemente definida, que necesitaba reestructuración ósea. Le supliqué que no. Le dije que ya no aguantaba más, que quería que parara, que solo quería ser normal. Normal es mediocre. Respondió, yo no crío mediocridad, crío perfección. Intenté negarme. Dejé de comer en casa. Solo comía en el colegio, donde sabía que no podía drogarme, pero papá se dio cuenta. Una noche me sujetó. Me inyectó algo directamente y me desmayé. Desperté 3 días después. Tenía la mandíbula completamente vendada. Me dolía hasta respirar. Cuando finalmente pude ver, mi cara estaba tan hinchada que no me reconocí. Tardó 2 meses en desinflamarse. Cuando lo hizo, tenía una mandíbula completamente diferente, más cuadrada, más masculina. Papá estaba orgulloso. Decía que ahora sí parecía un hombre de verdad. No un niño, pero yo me sentía mutilado. Cada vez que me miraba al espejo, no veía a Mateo. Veía al hijo que mi padre quería tener. El hijo perfecto que le había esculpido con bisturí. Empecé a investigar sobre lo que me estaba haciendo. Leí sobre ética médica, sobre consentimiento informado, sobre abuso. Lo que papá hacía era ilegal. Era abuso médico. ¿Pero cómo denunciarlo? Era un cirujano respetado. Yo era su hijo. ¿Quién me creería? Intenté hablar con el orientador escolar. Le conté vagamente que mi padre me hacía procedimientos médicos sin mi consentimiento. El orientador llamó a papá. Papá llegó al colegio con su mejor sonrisa profesional, con documentos médicos falsificados que justificaban cada procedimiento como médicamente necesario. Mi hijo ha estado pasando por una fase difícil, le dijo al orientador, adolescencia. Ya sabe, está resentido con las correcciones que he tenido que hacerle por problemas de salud, pero todo está debidamente documentado y justificado. El orientador le creyó. Me miró con lástima, como si yo fuera un adolescente rebelde, malinterpretando el cuidado médico de su padre. Cuando llegamos a casa, papá me golpeó. Fue la primera vez que usó violencia física más allá de sujetarme para los procedimientos. Me dio una bofetada tan fuerte que me sangró el labio. Nunca vuelvas a avergonzarme así, dijo. Nunca vuelvas a intentar sabotear mi trabajo. ¿Entiendes? Asentí. Tenía miedo. Las cosas empeoraron. Papá se volvió paranoico. Instaló cámaras en toda la casa para monitorizarme. Revisaba mi móvil cada noche. Controlaba cada aspecto de mi vida. Y los procedimientos continuaron.
más rellenos, más inyecciones. Empezó a usar Botox en mi cara para prevenir arrugas prematuras. Tenía 14 años, no tenía arrugas, pero él insistía en la prevención. Una noche, mientras revisaba su computadora buscando evidencia que pudiera usar para denunciarlo, encontré algo que me heló la sangre. Era una presentación de PowerPoint. Se titulaba Proyecto Mateo, esculpiendo la perfección humana. Contenía fotos mías desde que tenía 10 años hasta la actualidad, fotos de antes y después de cada procedimiento, análisis faciales, computarizados, comparaciones con modelos de simetría perfecta, y al final, una sección titulada Procedimientos Futuros. Había una lista, 14 procedimientos más que planeaba hacerme antes de que cumpliera 18. Incluían cirugía de párpados, implantes de pómulos, más reestructuración de mandíbula, liposucción corporal completa, implantes pectorales, y había notas. Presentaré a Mateo en el Congreso Internacional de Cirugía Estética 2026 como caso de estudio, demostración de transformación estética completa desde preadolescencia hasta adultez temprana. Revolucionará el campo. Iba a usarme como experimento, como prueba de concepto. Quería presentarme en conferencias médicas como su obra maestra, como evidencia de que la perfección física podía ser diseñada desde la infancia. Me quedé paralizado leyendo eso. Toda mi vida había sido un experimento para él. No me amaba. Me veía como un proyecto profesional, como una forma de validar sus teorías sobre perfección estética. Copié todo en una memoria USB. Era mi única evidencia, pero no sabía qué hacer con ella. 2 semanas después, papá anunció que haría el siguiente procedimiento, implantes de pómulos. Decía que aunque los rellenos funcionaban, los implantes darían resultados permanentes y superiores. Le dije que no, claramente, firmemente. No voy a dejar que me hagas esto nunca más. Su reacción fue violenta. Me sujetó del cuello. Me empujó contra la pared. Eres mío. Siseo, yo te creé, yo te moldeé, y voy a continuar perfeccionándote hasta que seas exactamente lo que planeo. No tienes opción. Esa noche intenté escapar. Hice una mochila con algo de ropa y la USB con evidencia. Planeaba irme a casa de un amigo y desde ahí llamar a la policía, pero papá me atrapó en la puerta. Me drogó a la fuerza, y cuando desperté, tenía los vendajes. Los implantes de pómulos estaban dentro de mi cara. Algo se rompió en mí ese día. No fue gradual, fue instantáneo, como un interruptor que se apagó en mi cerebro. Me di cuenta de que nunca iba a parar, nunca iba a dejar de modificarme. Hasta que fuera mayor de edad y pudiera irme legalmente, sería su experimento, su obra de arte viviente. Y para entonces, no quedaría nada del Mateo original. Empecé a planear, no un escape, algo más permanente. Papá trabajaba con ácidos en la clínica, ácido tricloroacético para peelings químicos, pero en su laboratorio privado en casa, guardaba algo más fuerte, ácido sulfúrico concentrado que usaba para limpiar instrumental y para experimentos que hacía en tejidos. Lo guardaba en un armario cerrado en su consultorio casero. Pero yo había visto la combinación del candado mientras pretendía estar dormido, pero lo observaba con un ojo entreabierto. Durante 2 semanas estudié sus rutinas. Cuando se duchaba, cuando estaba más vulnerable, ensayé mentalmente cada paso. Sabía que solo tendría una oportunidad. El día llegó 3 semanas después de los implantes de pómulos. Era sábado. Papá tenía la mañana libre, sin cirugías programadas. Estaba en su habitación, revisando papeles médicos, relajado. Fui al consultorio casero, abrí el armario, saqué el frasco de ácido sulfúrico. Pesaba, mis manos temblaban, pero estaba determinado. Subí las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que papá lo escucharía. Llegué a su puerta. Estaba entreabierta. Lo veía sentado en su escritorio, de espaldas a mí. Entré. Él se dio vuelta. Me vio con el frasco. Sus ojos se agrandaron. Mateo, ¿qué estás haciendo? Deja eso. No, dije. Mi voz sonaba extraña, fría, no parecía mía. No voy a dejar que me toques nunca más, hijo. Tranquilo. Podemos hablar de esto. No soy tu hijo, soy tu experimento, tu proyecto. Lo leí, vi todo, la presentación, los planes. Iba a usarme como caso de estudio. Se puso pálido. Mateo. Escucha, no, tú escucha. Pasaste 5 años modificándome sin mi consentimiento, cambiando mi cara, mi cuerpo, convirtiéndome en algo que no soy. Y nunca vas a parar, así que voy a asegurarme de que no puedas volver a tocar a nadie nunca más. Levanté el frasco, él se levantó, intentó acercarse, y yo se lo arrojé. El ácido lo alcanzó de lleno en la cara y el pecho. El sonido que hizo es algo que nunca olvidaré, un grito desgarrador. Inhumano. Se tambaleó, se llevó las manos a la cara. Su piel comenzó a burbujear, a derretirse literalmente. Cayó al suelo, convulsionando. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo lo que había hecho. El olor era nauseabundo, químico, a carne quemada. Llamé al 112.
Les dije lo que había pasado. Llegaron en minutos, paramédicos, policía, me encontraron sentado en el suelo del pasillo. En shock, papá seguía gritando en su habitación mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. Me arrestaron en el acto, me esposaron. Yo tenía 15 años y acababa de desfigurar permanentemente a mi padre. El ácido lo dejó ciego, le quemó ambos ojos irreparablemente. Su cara quedó completamente desfigurada, cicatrices profundas que ninguna cirugía podría reparar. Irónico, ¿no? El cirujano plástico obsesionado con la perfección estética quedó permanentemente desfigurado. El juicio fue largo. El fiscal me pintaba como un adolescente violento, desagradecido, que atacó a su padre sin provocación. Pedía que me juzgaran como adulto. Mi abogado defendía que era víctima de abuso médico sistemático, pero necesitaba evidencia. La USB que había guardado fue clave. Contenía la presentación de papá, las fotos del antes y después, sus notas sobre los procedimientos futuros, pero no era suficiente. Entonces mi abogado solicitó mi expediente médico completo, todas las historias clínicas desde los 10 años. Papá había falsificado muchos documentos para justificar los procedimientos, pero las fechas, la frecuencia, la naturaleza de las cirugías, todo pintaba un cuadro perturbador. 23 procedimientos quirúrgicos en 5 años, en un niño sano, todos estéticos, ninguno médicamente necesario. Cuando la jueza leyó el expediente en la sala, se hizo un silencio absoluto. Ella leía página tras página, su expresión transformándose de neutral a horrorizada. Pidió un receso de 10 minutos. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Antes de continuar, dijo con voz temblorosa: necesito decir algo. Señor Mateo Morales, tengo que pedirle perdón, en nombre del sistema que falló en protegerlo. En nombre de cada adulto que tuvo la oportunidad de notar lo que le estaba pasando y no lo hizo. En nombre de la sociedad que permitió que esto continuara durante 5 años. Lo siento profundamente. La sala quedó en shock. Una jueza pidiendo perdón al acusado. Nunca pasa. Pero ella vio el expediente, vio la evidencia de años de mutilación sistemática disfrazada de cuidado paternal. Los peritos médicos testificaron. Explicaron que los procedimientos eran innecesarios, que habían sido realizados sin consentimiento informado, que constituían abuso y agresión. Un psicólogo infantil testificó sobre el trauma de ver tu cuerpo modificado contra tu voluntad repetidamente. Trajeron a Lucía desde la universidad. Cuando ella vio las fotos del antes y después, cuando leyó los planes de papá, se derrumbó, lloró en el estrado. Dijo que no sabía, que papá la había convencido de que los procedimientos eran necesarios, que se sentía culpable por no haberme protegido. Papá testificó desde una silla de ruedas, con la cara vendada. Ciego, su abogado leyó su declaración, negaba todo. Decía que cada procedimiento fue consensuado, que yo estaba mintiendo, que era un hijo desagradecido que lo atacó por resentimiento adolescente, pero la evidencia lo contradecía. Su propia presentación de PowerPoint, sus notas detalladas, el expediente médico, todo probaba que había usado a su hijo como experimento durante años. El jurado deliberó 3 días. Me declararon culpable de lesiones graves con alevosía. La premeditación estaba clara, pero también reconocieron las circunstancias atenuantes extremas. La jueza me sentenció a 7 años en un centro de menores, pero antes de dictar sentencia hizo otra declaración. Señor Morales, dijo mirándome directamente, lo que hizo fue un crimen. El sistema legal no puede permitir que la gente tome justicia por su mano, sin importar lo que hayan sufrido. Pero quiero que sepa que entiendo por qué lo hizo. Después de leer su expediente, después de ver la evidencia de años de mutilación sistemática, entiendo la desesperación que lo llevó a eso. O ya la hubiera habido otra forma. Ojalá los sistemas de protección infantil hubieran funcionado, pero fallaron, y usted pagó el precio. Me condenó también a terapia psicológica intensiva. Dijo que necesitaba procesar el trauma, que necesitaba aprender maneras saludables de manejar el dolor. Papá también fue procesado. Le quitaron la licencia médica permanentemente. Fue acusado de agresión, abuso infantil y prácticas médicas no éticas. Lo condenaron a 12 años de prisión. Así que aquí estamos. Él en una cárcel regular, ciego y desfigurado. Yo en un centro de menores, cumpliendo mi sentencia. Llevo 8 meses aquí. Las sesiones de terapia son diarias. Me hacen hablar sobre lo que sentí, sobre cómo procesé años de tener mi cuerpo modificado sin consentimiento. Es difícil explicar. Es como imaginen que alguien entra a su casa cada noche y cambia la distribución de los muebles sin decirles. Mueven el sofá, cambian los cuadros de lugar, pintan las paredes de otro color, y ustedes despiertan cada mañana a una casa que se parece menos a la suya. Eventualmente, ya no reconocen su propia casa. Así me sentía con mi cuerpo, con mi cara. Cuando me miro al espejo ahora, veo a un extraño, no al Mateo de 8 años, no al niño que era antes de que papá empezara su proyecto.
Veo el resultado de 23 cirugías. Veo la obra maestra de mi padre, y lo odio. Odio esta cara que no elegí. Odio estos pómulos implantados. Odio esta nariz que no es la mía. Odio esta mandíbula reestructurada. Los terapeutas me dicen que, con tiempo, puedo aceptar mi apariencia, que puedo aprender a verme como yo, independientemente de cómo llegué a verme así, pero es difícil. Cada vez que me miro, veo las manos de mi padre, su bisturí, sus inyecciones, su obsesión. He investigado sobre revertir algunos procedimientos, pero los médicos dicen que muchos son permanentes, los implantes pueden quitarse, pero dejarían cicatrices, la reestructuración ósea es irreversible, los rellenos eventualmente se absorben, pero han cambiado la estructura de mi piel. Soy para siempre. El resultado del experimento de mi padre. ¿Me arrepiento de lo que hice? Es complicado. Legalmente, entiendo que estuvo mal. Podría haber seguido buscando ayuda, podría haber insistido más. Podría haber encontrado otra manera, pero emocionalmente, no me arrepiento, porque finalmente lo detuve. Ya no puede modificar a nadie más. Ya no puede usar sus manos de cirujano para mutilar a niños bajo el pretexto de perfeccionarlos. Está ciego, desfigurado, exactamente lo opuesto de la perfección que tanto valoraba. Y hay una justicia poética en eso. Los otros chavales aquí me miran. Raros saben por qué estoy aquí. El que quemó a su papá con ácido. Me tienen miedo. Piensan que soy capaz de violencia extrema. Y tienen razón. Lo soy, cuando me empujan lo suficiente, cuando no me queda otra opción. Soy capaz de cosas terribles, pero también soy capaz de sobrevivir. Sobreviví 5 años de modificaciones corporales no consensuadas. Sobreviví a ver mi cara transformarse en algo irreconocible. Sobreviví a ser tratado como un experimento en lugar de como un hijo. Y estoy sobreviviendo esto. Lucía me visita cada mes. Todavía carga con la culpa de no haberme protegido. Le he dicho que no fue su culpa, que papá era manipulador. Que ella también era una víctima de su engaño. Pero ella no puede perdonarse. Está en terapia también. Dice que tiene pesadillas sobre todos los procedimientos que podría haber detenido si hubiera prestado más atención. Llora cada vez que me ve, viendo el rostro que papá esculpió. No te pareces en nada al niño que eras, me dijo la última vez. Es como si hubiera perdido a mi hermano pequeño y en su lugar hay un extraño con su nombre. Tiene razón, el Mateo de 10 años murió gradualmente con cada cirugía, y en su lugar quedó esta versión modificada, este experimento. A veces me pregunto cómo me vería si nada de esto hubiera pasado, si mamá no hubiera muerto, si papá no se hubiera obsesionado con la perfección, si hubiera crecido naturalmente, sin bisturís ni implantes, pero nunca lo sabré. Esa versión de mí fue borrada sistemáticamente durante 5 años. Los terapeutas me dicen que necesito hacer las paces con mi apariencia, que necesito aceptar que este soy yo ahora. Independientemente de cómo llegué aquí, que mi identidad es más que mi apariencia física, intelectualmente lo entiendo, emocionalmente es más difícil. Cada espejo es un recordatorio, cada foto es evidencia. No puedo escapar de lo que papá me hizo. Está literalmente grabado en mi cara, en mi estructura ósea, en mi piel. Salgo de aquí cuando tenga 22. 7 años es mucho tiempo, pero es menos de lo que podría haber sido. La jueza fue compasiva dentro de los límites de la ley. Cuando salga, planeo hacerme quitar todo lo que pueda ser removido, los implantes de pómulos, los rellenos que queden, todo lo irreversible. No podré volver a ser el niño que era, pero al menos puedo intentar ser algo más cercano a mí mismo. También planeo estudiar derecho. Quiero especializarme en ética médica. Quiero asegurarme de que lo que me pasó no le pase a otros niños, que los médicos que abusan de su posición y conocimiento enfrenten consecuencias. Papá nunca podrá practicar medicina de nuevo, pero hay otros como él, otros médicos que ven a sus hijos como proyectos en lugar de personas, otros que abusan de su conocimiento médico, y quiero detenerlos. Esta es mi historia. La historia del chico que quemó a su padre con ácido después de años de ser usado como experimento de cirugía estética. La historia que hizo que una jueza pidiera perdón antes de condenarme. Fui víctima o perpetrador, ambos. Las cosas no son blanco y negro. Fui victimizado durante años y luego perpetré un acto de violencia extrema. Ambas cosas son verdad. ¿Tenía otra opción? Tal vez, probablemente. Pero después de 5 años de que tu cuerpo sea violado sistemáticamente, después de ver todos los intentos de pedir ayuda fallar, después de descubrir que tu padre planea 14 cirugías más, en ese momento, con 15 años y desesperado, el ácido pareció la única solución. ¿Haría lo mismo de nuevo? No lo sé. Con el tiempo y la perspectiva, tal vez encontraría otra manera, pero en ese momento, con la información y el estado mental que tenía, parecía la única opción. Y esa es la verdad complicada y fea de todo esto. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Sé que es una historia brutal, perturbadora, probablemente te dejó incómodo, pero necesitaba contarla.
necesitaba que alguien supiera la verdad completa, no solo adolescente. Quema a padre con ácido, sino por qué, que lo llevó a ese punto. Si te impactó, dale me gusta. Es el botón de pulgar arriba debajo del video. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, historias de gente que ha sobrevivido situaciones extremas, suscríbete al canal, dale al botón de suscribirse. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que estaba justificado? ¿Crees que la jueza tuvo razón en pedir perdón? ¿Crees que debí buscar más ayuda antes de recurrir a la violencia? ¿Has vivido algo similar, aunque sea remotamente? Y si tienes tu propia historia que necesitas contar, escríbela. Este es un espacio para compartir, para procesar, para no sentirnos solos con nuestras experiencias traumáticas. Perdón si el video fue muy largo, pero estas experiencias no se pueden resumir. Hay que contarlas completas para que tengan sentido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar sin juzgar antes de conocer toda la historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Y si están pasando por algo así, si alguien está abusando de ustedes de cualquier manera, busquen ayuda. Sigan buscando hasta que alguien los escuche. No se rindan. Y no esperen tanto como yo esperé. Porque una vez que cruzas ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Y tienes que vivir con esas decisiones para siempre. Cuídense. Y recuerden, su cuerpo es suyo. Nadie tiene derecho a modificarlo sin su consentimiento. Nadie. Ni siquiera familia, ni siquiera médicos. Paz.